¿Puede un cristiano lleno del Espíritu Santo y creyente en la Biblia tener un demonio? Esta pregunta ha causado división, debates y controversia en el cuerpo de Cristo durante siglos. Pero si somos honestos, no hay un versículo explícito en el Nuevo Testamento que confirme si un cristiano puede o no ser oprimido por un espíritu inmundo después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en esta nueva dispensación. Hoy vamos a profundizar en las Escrituras y explorar la realidad de la guerra espiritual, la liberación y lo que esto significa para los creyentes en la actualidad. Quiero que veas este video hasta el final. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y dale me gusta al video. Al final del video quiero que comentes abajo tu opinión sobre este tema. Voy a dar un punto de vista equilibrado. Siento que muchos cristianos tienen una respuesta en blanco y negro, cuando la verdad es mucho más profunda de lo que parece. Así que hablemos primero de la realidad de la guerra espiritual. El Nuevo Testamento es muy claro. Los creyentes están en guerra espiritual constantemente. Pablo enfatiza en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo resalta que nosotros como cristianos somos fortalecidos por el Espíritu Santo, pero aún así somos blanco de las fuerzas demoníacas. La pregunta no es si los cristianos enfrentan ataques espirituales. Ciertamente lo hacen. La pregunta es, ¿pueden estos ataques llevarnos a la opresión espiritual o incluso a una presencia demoníaca en el alma o el cuerpo de un creyente? Hablemos del templo de Dios para que lo entendamos mejor. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este verso es a menudo usado para argumentar que un cristiano no puede tener un demonio porque el Espíritu Santo mora en ellos. Profundicemos un poco más juntos. En el Antiguo Testamento, el templo era un lugar sagrado donde habitaba la presencia de Dios, pero aún así podía ser profanado. El capítulo 8 de Ezequiel nos muestra que se introdujeron ídolos y abominaciones en el templo, provocando la ira de Dios. Esto nos muestra que aunque la presencia de Dios, su Espíritu Santo, estaba en el templo, aún podía experimentar contaminación. Como creyentes del Nuevo Pacto, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo reside en nuestro espíritu, perfeccionando nuestro hombre espiritual, el alma, que es la mente, la voluntad y las emociones de un creyente o una persona, y el cuerpo o la carne pueden ser oprimidos, atacada o incluso profanada si no se rinde completamente a Jesucristo. Los demonios no pueden poseer el espíritu de un creyente, pero pueden adherirse a áreas en su alma y cuerpo donde hay heridas, pecados no arrepentidos o puertas abiertas. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento donde veamos a un creyente lleno del Espíritu Santo, demoníacamente poseído u oprimido. Sin embargo, la ausencia no significa que es imposible, porque vemos a través de toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, no hay ningún versículo que explícitamente diga que un creyente no puede ser oprimido también. De hecho, a lo largo del Nuevo Testamento, vemos que los creyentes son constantemente advertidos sobre las artimañas del enemigo. Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estos versículos indican que el enemigo busca activamente oprimir a los creyentes. Si el diablo no pudiera atacar a los cristianos, ¿por qué los apóstoles advierten continuamente a los creyentes que resistan y se mantengan firmes? Tenemos amplia evidencia de la historia de la Iglesia y testimonios modernos de creyentes llenos del Espíritu Santo experimentando liberación de opresión demoníaca. Recientemente, escuché un poderoso testimonio de una creyente llena del Espíritu Santo y cómo ella fue completamente liberada de la adicción al vaping. Y esta es alguien que ya era salva, ya estaba en Cristo. Y cuando ella oró y le pidió al Señor que le quitara la adicción, esa misma noche cuando se fue a su casa, tuvo náuseas extremas y el Espíritu Santo comenzó a liberarla de ese demonio. Ella dijo que estuvo vomitando toda la noche, se fue a dormir muy débil y al día siguiente se despertó completamente liberada de esa adicción y no ha vuelto a vapear desde entonces. Yo también he experimentado personalmente la liberación como un cristiano lleno del Espíritu Santo y el fruto de las liberaciones en mi vida es innegable.
Tuve una enfermedad llamada reflujo silencioso, también conocida como LPR, durante 9 años. Vine a Cristo, fui lleno del Espíritu Santo y todavía estaba lidiando con esta enfermedad. El doctor dijo que la enfermedad era incurable, genética, y que no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Meses después de ser salva, recuerdo que hice un ayuno de 3 días con la congregación de la que formaba parte entonces. Y al tercer día oí la voz del Espíritu Santo que decía: ve a tu armario de oración. Fui allí a orar y me dijo que ordenara al espíritu que estaba causando esta enfermedad que saliera de mí. Comencé a ordenarle a ese demonio que saliera de mi cuerpo. Esto se conoce como autoliberación, y empecé a toser lo que parecía flema, una sustancia de aspecto extraño. No le di importancia, me la limpié y seguí viviendo mi vida. Tenía la fe de una semilla de mostaza para creer en esa liberación y en mi sanación. Con el paso del tiempo me di cuenta de que la enfermedad había desaparecido por completo. Lo que el doctor dijo que no podía ser sanado, el Espíritu Santo me liberó y me sano. Y el Espíritu Santo tuvo que echar fuera ese demonio que me oprimía en mi carne en el nombre de Jesús. Como ministro de liberación, he visto cientos y cientos de liberaciones. Y la mayoría de las liberaciones que he visto fueron de cristianos llenos del Espíritu Santo. El fruto de estas liberaciones es innegable. La gente es liberada, sanada, caminando en mayor intimidad con Dios. Si el fruto es consistente con las Escrituras, ¿cómo podemos ignorarlo? Es porque no podemos encontrar una escritura del Nuevo Testamento que detalle que un cristiano tiene un demonio. Como dije, no hay ningún verso que especifica, explicita que un cristiano puede tener un demonio o no. Así que en este punto, la única manera que podemos saber es por fe, por fruto y por oración. El Espíritu Santo siempre quiere confirmar. Dios no es un autor de confusión. Hablemos del proceso de santificación, liberación y sanación. La santificación es tanto posicional como progresiva. En el momento en que nacemos de nuevo y somos salvos, somos santificados posicionalmente, hechos completamente justos en Cristo. Pero también pasamos por un proceso progresivo de santificación, llegando a ser más como Cristo en nuestra alma. Este proceso a menudo incluye sanidad de heridas y traumas pasados, rompiendo maldiciones generacionales por fe, apoyándonos en la palabra de Dios y sí, liberación de opresión demoníaca. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1 declara: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este versículo destaca el proceso continuo de limpieza, que puede incluir la liberación. Así como un creyente puede estar lleno del Espíritu y todavía luchar con pecado o enfermedad, lo cual requiere sanación, también pueden experimentar opresión demoníaca que necesita ser expulsada en el nombre de Jesús. Hablemos de algunos paralelos en el Antiguo Testamento y algunas ideas. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios a menudo enfrentaba opresión cuando permitían que los ídolos o el pecado entraran en sus vidas. Aunque seguían siendo el pueblo de su pacto, experimentaban consecuencias espirituales hasta que se arrepentían y volvían a Él. En el versículo 14 del capítulo 7 de las Segundas Crónicas, Dios dice a su pueblo: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, ora, busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este principio se traslada a la nueva alianza. Los creyentes, aunque llenos del Espíritu, pueden experimentar opresión cuando permiten que el pecado o las heridas no arrepentidas permanezcan. La liberación es un medio de sanación y libertad que Dios ofrece a su pueblo, incluso después de haber recibido su Espíritu. La liberación no es solo echar fuera demonios. Se trata de llevar al pueblo de Dios a la plenitud. Aquí hay algunos métodos y pasos claves para la liberación. Número 1, arrepentimiento. El pecado abre la puerta a la opresión demoníaca. Punto y aparte. El arrepentimiento cierra esa puerta e invita al Espíritu Santo a llenar esa área. Número 2, renuncia. Romper el acuerdo con pecados, maldiciones y acciones pasadas que pueden haber dado al enemigo acceso legal es extremadamente importante. Número 3, echar fuera. En la autoridad de Jesús, Marcos capítulo 16, versículo 17, los creyentes son llamados a echar fuera demonios. Sabiendo que tienen la autoridad sobre todo espíritu inmundo, la sanidad interior a menudo acompaña a la liberación, ya que las heridas, el trauma o la falta de perdón pueden ser puntos de entrada para la opresión demoníaca. Mira, la Biblia es nuestro fundamento, pero también debemos permanecer abiertos a la guía del Espíritu Santo y a la revelación que Él trae. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13: sin embargo, cuando Él, el Espíritu de verdad, haya venido, Él los guiará a toda la verdad. Aunque el Nuevo Testamento no dice explícitamente si un creyente puede o no puede tener un demonio, el Espíritu Santo nos guía en la verdad a través de nuestras
experiencias, testimonios y su obra en la vida de las personas. En lugar de idolatrar la Biblia hasta el punto de ignorar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos permanecer humildes, discernir y estar abiertos a lo que Dios está haciendo ahora mismo. Si vemos el fruto de la libertad, la sanidad y la transformación, debemos reconocer que Dios todavía está liberando a su pueblo. La ausencia de un versículo específico no niega el poder y la realidad de la liberación para los cristianos de hoy. Si este video te bendijo, quiero que comentes abajo. Tal vez usted tiene su propio testimonio personal de la liberación de Dios como creyente. No sabes quién está leyendo los comentarios y quién puede ser bendecido por tu testimonio. Así que asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal, presiona el icono de la campana para notificaciones y de nuevo, comenta abajo lo que sientes, cualquier pregunta y especialmente tus testimonios que rompen cadenas y que pueden ayudar a tanta gente. Dios los bendiga a todos y hasta el próximo video. Salud, soldado, en el nombre de Jesús.